Anderson, buenas tardes. Tu tiempo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, jóvenes que se han podido dar cita para esta nueva reunión. Puedes empezar ya, Anderson. Ya, correcto, correcto. Bien. Entonces lo que tenemos hoy día planificado, justamente luego de haber nosotros podido revisar parte de lo que era la historia de contabilidad y bajo qué principios estaba normado, hoy día nos toca tratar un tema también bastante importante dentro de toda esta especialidad, de esta disciplina, ¿no? Y uno de ellos es los libros y registros contables, lógicamente con aspectos tributarios, ¿no? Justamente estos libros y registros contables que nos permiten a nosotros organizar, ordenar, procesar y obtener lo que son los informes contables o informes financieros, ¿no? Que comúnmente lo llamamos estados financieros, ¿no? Ya habíamos visto también, ¿no? Anteriormente que todo el proceso de la contabilidad permitía sistematizar toda esa información a través de las operaciones, que luego estas son justamente clasificadas, registradas de acuerdo a su naturaleza, y como producto final tener lo que son estos estados financieros. Llámese estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambio de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y las respectivas notas a los estados financieros. Entonces, toda esa información valiosísima en contenido, justamente es posible obtenerla a raíz de estos libros y registros contables con vinculación tributaria, ¿no? Y decimos libros y registros contables tributarios, ¿por qué? Porque justamente es la razón de ser de que la administración tributaria pueda corroborar que lo que se está haciendo o lo que se está justamente liquidando como tributos está correctamente, ¿no? Entonces, la administración tributaria, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a poder determinar si verdaderamente está correcto lo que se le ha pagado en IGB, en impuesto general a las ventas, ¿no? En impuesto a la renta o en todo caso algún otro tributo que esté administrado por ellos? A partir de la revisión de los libros y registros contables. Ahí va a ser el punto fundamental. Eh, Creo que nosotros hemos podido ver en los últimos años, en los últimos meses también, ¿no? Muchas situaciones en las cuales han habido intervenciones de tipo judicial, de tipo administrativo, ¿no? A ciertos personajes políticos, como también algunos eh, autoridades, ¿no? Y en lo cual justamente se ha visto involucrado y parte de lo que es el tema contable, ¿no? Porque justamente lo que hace, en este caso, el Poder Judicial es lo que es una incautación, ¿no? La incautación de los libros y registros para poder luego hacer una auditoría, ¿no? Para determinar hasta qué grado en este caso, de desbalance pueda haberse generado, ¿no? Entonces, esto es sustancial, es importante. Dentro de toda la contabilidad es importante. Mucho más aún hoy en día, ¿no? Que la SUNAT información y que si es que no tenemos cómo justificar nuestros ingresos, cómo justificar gastos, entonces ahí viene un dolor de cabeza, ¿no? Porque lastimosamente, si es que no tenemos cómo demostrar dichos recursos o dichos fondos, podemos ser pasivos de algún tipo de sanción, ¿no? Y mucho más aún, podríamos estar luego sindicados, ¿no? Como eh, lavanderos, como le llaman, ¿no? De dinero informal, ¿no? O dinero ilícito.
es bastante importante el tema de los libros y registros contables, pero vamos a ver cuáles son los libros y registros contables justamente y cuál es su operatividad y cómo deben de llevarse, cómo debe de registrarse. Si bien es cierto, hoy en día sabemos que la contabilidad ha evolucionado, ¿no? Como lo vimos la sesión pasada, hoy en día se habla de contabilidad computarizada o contabilidad electrónica, libros electrónicos, pero si no sabemos cómo se registran o qué nos quiere decir cada fila o cada columna de dicho registro, entonces va a ser imposible poder darle lectura o poder entender los libros electrónicos. Entonces, primero hay que conocerlos cómo se hacen, para después simplemente eso adaptarse a lo que es hoy día el tema electrónico, ¿no? O sea, la base es saber cómo se registra. Y luego, lógicamente, que con ayuda de los programas, con ayuda de la tecnología, vamos a ir desarrollando ya esto de manera mucho más rápida, de manera mucho más sistemática para obtener los resultados finales. Entonces, como estábamos diciendo, los libros y registros contables constituyen el soporte documentario de la contabilidad, con el fin de poder suministrar información a los distintos usuarios, ¿no? Como habíamos dicho, la contabilidad no solamente es para uso interno, sino también hay usuarios externos que requieren de información. Entonces, ¿y de dónde la van a obtener? ¿Cómo se puede determinar dicha información? A través de este sustento o soporte documentario, ¿no? Porque acá en los libros y registros se van a registrar, se van a anotar todas las operaciones que haya podido tener la empresa en un periodo contable o en un periodo de tiempo, si lo queremos llamar así. Entre los principales libros y registros contables encontramos, como vemos ahí, y son el eje de la contabilidad. Podríamos nosotros decir que el primer libro es el libro de inventarios y balances, ¿no? Es el nacimiento de toda la contabilidad o de todo el negocio en marcha, ¿sí? Porque justamente acá se registra con lo que inicia la empresa, con lo que inicia el negocio, ¿correcto? Entonces, este es el primer libro que va a ser, como se dice, usado por parte, en este caso, de la empresa, ya sea o persona natural con negocio o persona jurídica con negocio. Luego tenemos el registro de compras y ventas, que si bien es cierto, no son libros principales, correcto, no son libros principales, pero son auxiliares, pero que nos van a servir o son de mucha importancia dentro de todo el proceso contable, porque a partir de estos libros nosotros vamos a poder sustentar o documentar tanto nuestros ingresos, producto de nuestras ventas, como también nuestros gastos o costos que se puedan haber generado, ¿ya? Entonces, ahí va a estar prácticamente una gran parte de la información en los registros de compras y ventas. Adicionalmente que este libro o estos registros nos permiten también poder determinar mes a mes los pagos respectivos de lo que es IGB e impuesto a la renta, ¿no? Entonces, como vemos, ahí está su razón de ser de estos dos libros. Luego tenemos el libro Caja y Banco, ¿no? Que también es de mucha utilidad hoy en día, ¿no? Con esto de la bancarización, con esto de que tenemos que transparentar todos nuestros ingresos y nuestros gastos, y es que superan determinados parámetros, ¿no? De movimiento, ¿no? Por ejemplo, si superamos $1.000 o 3.500 soles, una operación de compra de mercadería, de producto o de gasto que se pueda realizar, obligatoriamente tiene que bancarizarse. ¿Y cómo se bancariza? A través de un medio, en este caso, financiero, perdón, a través de una institución financiera, ¿no? Y todas esas operaciones las vamos a poder nosotros encontrar en el libro Caja y Bancos. Luego tenemos también dos libros que son importantes dentro del proceso y que se podría decir que este libro es el que va a ser alimentado por los anteriores que les estaba mencionando.
que es el libro diario y el libro mayor. Como habíamos dicho, el libro diario prácticamente es donde se van a anotar, se van a describir las operaciones que diariamente hace la empresa, ¿no? Porque la empresa hace operaciones todos los días, ¿no? Desde que compra, desde que vende, desde que paga un proveedor, desde que cobra un cliente, ¿no es cierto? Desde que hace transferencias, quizás al pago de personal, al pago de servicios. Entonces, todo eso tiene que ir registrándose de manera diaria, ¿no? Por algo es la denominación de ese libro contable, el libro diario, ¿no? Y en eso van a estar, ¿no? Lógicamente, ordenada de manera cronológica, ¿no? Detallada. Vamos a ir anotando todo lo que acontece día a día en la empresa. Por eso que es uno de los libros principales y obligatorios, ¿ya? Al igual que el libro diario, tenemos el libro mayor, que prácticamente el libro mayor funciona como un puente entre el balance de comprobación y el libro diario, o sea, es el filtro. ¿Por qué? Porque en el libro se va a sintetizar o se va a agrupar, si lo queremos llamar así, toda la información o todas las operaciones que se han podido realizar en un periodo de tiempo, pero acá ya se agrupan por cuentas contables o por, en este caso, partidas contables, ¿no? Entonces, como usted ve, entonces la información de lo que era quizás en el libro diario muy voluminosa, este filtro, ¿qué es lo que hace? Ordenar la información, sintetizar y luego arrojar en el balance de comprobación lo que es justamente los saldos de todas las partidas. Ojo, todavía no estamos hablando ahí de estados financieros. Lo que hablamos es de un balance de comprobación y el balance de comprobación simplemente nos permite poder comprobar, como dice su nombre, que todos los saldos están debidamente cuadrados, o sea, que están bien coherencia. Es por ello que es su utilidad de este proceso contable, ¿no? Luego el balance de evaluación, ya viene la elaboración de los financieros y cómo debe ser su forma de presentación para los usuarios que nos consulten. Entonces, como ustedes ven, y luego toda la información del balance de comprobación nuevamente se registra, ¿no? La información final, después de haber de todo un proceso contable, nuevamente se vuelve a registrar en el libro Inventarios y Balance, ¿no? Y así viene la dinámica, así viene a ser todo el proceso contable y la operatividad de cada uno de estos libros y registros. ¿Con qué finalidad o con qué objetivo? El objetivo final es preparar los estados financieros, ¿sí? Entonces, ese es básicamente todo el proceso contable, resumido en este dibujo, ¿no?, que hemos hecho ahí, en ese dibujo bastante didáctico, y es lo que vamos a ver hoy día, ¿correcto? A través de una monografía, porque la única manera de poder conocer y publicar cada uno de los libros y registros es practicándolo, es con casos, situaciones parecidas o casi reales que se dan día a día en una empresa de distinta naturaleza, ya sea comercial, ya sea industrial, ya sea de servicio o en todo caso manufacturera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta monografía. Espero todos puedan haber tenido acceso al material, ¿no?, que se les envió, lo que es el PPT del día de hoy, con el formato Excel. En función a esos dos documentos vamos a trabajar todo, todo este proceso contable, ¿no? En primer lugar, vamos a darle una revisada rápida, ¿no?, a lo que nos está pidiendo en esta monografía. Como vemos, nos habla de la empresa Génesis, sociedad anónima, identificada con número de RUC tal. Es una empresa perteneciente al régimen general de impuesto a la renta, ¿ya? Está domiciliada en la avenida Sucre 1057, Pueblo Libre, Lima. Entonces tenemos los datos ya ahí
del punto de partida. Nos dice que se constituye el 1 de diciembre del 2019, entonces se está formalizando ante SUNAT. Se estableció como giro del negocio la comercialización de hornos. Entonces, ese vendría a ser el objeto social. En otras palabras, la actividad a la cual se va a desempeñar dicha empresa. Entonces, desde ahí estamos, o podemos nosotros verificar que es una empresa comercial. ¿Por qué? Porque va a comprar y vender, en este caso, productos, que es el, ¿sí? Que es distinto a la elaboración o al proceso eh, de transformación, ¿no? Acá no se está elaborando nada, acá lo que se hace es comercializar ya productos terminados. Para eso entonces tenemos el siguiente inventario inicial al 1 de diciembre del año 2019, ¿no? Eh, Toda empresa que recién se constituye, se formaliza, vale la pena dar el alcance, ¿no? Que lo puede hacer de dos maneras. Una, con dinero en efectivo, si es que se cuenta con la liquidez suficiente, se aporta para la empresa que se constituye, u otro, con bienes, en este caso, no dinerarios. ¿Y cuáles son esos bienes no dinerarios? Bueno, mercadería, activo fijo, muebles y enseres, maquinaria, ¿no es cierto? Entonces puede también aportar ello. Habría una tercera o hasta una tercera opción, ¿no? De aportar dinero, ¿ya? Como bienes también. O sea, una mixtura entre ambos, ¿no? Dinero en efectivo con bienes no dinerarios. Que eso en su conjunto constituye el capital social del negocio, el capital social de la empresa, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pueden ustedes verificar que tenemos dinero en efectivo, 100.000 soles, dinero en cuenta corriente en el banquito, en la cuenta en soles, por 1.000.000, mercadería, en este caso, la empresa se dedica a comercializar lo que son hornos, el tratamiento que le damos a esos productos tienen a ser como mercaderías. ¿Por qué? Porque nos vamos a dedicar a comprar y vender dichos productos. Tenemos que o inicia con 500 hornos, marca TOP, modelo TH 24.000, serie total valorizados por 500.000 soles. O sea, todos están valorizados por 500.000 soles. Y tenemos una serie de, en este caso, escritorios, sillas y lo que es televisores, ¿correcto? Lo que en otras palabras esto se llama los bienes de activo fijo. Bienes de activo fijo. Lógicamente que dentro del bien de activo fijo vamos a encontrar muebles y enseres ahí, ¿no? Y equipos diversos. Pero eso eso con la finalidad de poder luego clasificarlo según el plan contable general empresarial. Y por último, el capital social, ¿correcto? Entonces, el capital social ahí está con signo de interrogación porque justamente queremos saber cuánto será nuestro capital social. A ver, si ustedes con la ayuda de su calculadora pueden determinar cuánto es el capital social para esta empresa que recién inicia sus acciones el 1 de diciembre del año 2019. Este es el punto de partida, ojo. A ver si ustedes me ayudan ahí con la suma. Para los que quizás no les haya el material, pueden tomarle captura para que vayan trabajando. Y si es importante hoy día trabajar, se podría en una computadora, una laptop, porque vamos a trabajar full Excel, ¿sí? Porque es básicamente puros cuadros que vamos a ir desarrollando, ¿no? Por algo son libros y registros, ¿no? Hoy en día la SUNAT también ahí ha evolucionado y todo es en Excel, ¿no? Que nos permite hacer la contabilidad mucho más rápida, ¿no? Más organizada. A ver, ¿alguien tiene el dato de capital?
¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente sumar todo lo que se ha aportado, ¿no? Que es el dinero en efectivo, el dinero que se tiene en cuenta corriente, la mercadería que se ha también aportado, valorizada por 2.000 soles, y los bienes de activo fijo. O sea, ¿cuánto nos suma todo esto? Eso va a constituir como capital social inicial, ¿no? Porque puede ser que mañana más tarde puede aumentarse ese capital, ¿no? Pero el primero de diciembre de 2019 es lo que inicia con esto. A ver, entonces, ¿cuánto nos da la sumatoria? ¿Lo tienen? 1.604.200, me dice Gustavo. Correcto, vamos a ver si es que hay alguien más tiene ese dato. En todo caso, nos quedamos con lo que dice Gustavo. A ver. 1.604.200. Acá podemos sumar, ¿no? De manera rápida, ¿no? Al ojo, como dicen algunos, ¿no? Acá hay 1.600.000, ¿no? Acá hay 4.000 y acá hay 200, ¿no? 1.604.200. Ese va a ser nuestro capital social inicial, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, vienen todas las operaciones contables, ¿correcto? Que son operaciones de compra, operaciones de venta. Acá también tenemos gastos, ¿sí? Gastos, tenemos ventas con boletas, tenemos también ahí pago de alquileres. ¿Y qué más? Tenemos, se resecciona recibos, lo que son servicios, pagos también de los servicios, en este caso también lo que comúnmente o de manera mensual el banco nos cobra, ¿no? Por el tema de mantenimiento de la cuenta, ¿no? Que es por la chequera, mantenimiento y otros que puedan presentarse, otros gastos financieros. Una planilla también, ¿no? Una planilla de sueldos con distintos trabajadores que nos mencionan ahí con sus respectivos cargos. Entonces, prácticamente tenemos en estas casi, a ver, 2, 4, 6, 8, 9 operaciones, más más las iniciales, casi 12, 13 operaciones que justamente constituyen el proceso con todas las operaciones que comúnmente hace una empresa. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros poder eh, realizar todo el llenado de los registros y libros contables. A ver, lo que sí quisiera confirmar si es que todos tienen este material, ¿sí? Todos tienen este material, la monografía. Es importante, por favor. A ver, jóvenes, buenas ¿Todo tardes. lo Por el tienen? chat, si pueden confirmarle al profesor porque se les envió a los grupos este trabajo, la monografía. Si no lo tienen, pueden tomarle captura para que puedan trabajar. Como dice bien, pueden tener su laptop Claro, o a una calculadora claro, ahora en para la poder mano para que puedan trabajar. Confirmen, y es, confirmen. el que no lo ha tenido, bueno, el que no lo tiene o en todo caso no le ha llegado, por X motivos, puede tomar una captura y para poder trabajar el Excel, ¿ya? Un Excel nos va a ayudar ahí para no vamos a necesitar quizás calculadora, ¿no? Porque en el Excel hay pura fórmula, puro cálculo, podemos trabajar directamente, ¿no? Entonces, lo que sí es importante tener los casos, todas las operaciones. Esto es vital, ¿ya? Todas estas operaciones, que solamente estamos tocando un periodo, ¿no? Un periodo que es el mes de diciembre. Imagínense, ¿no? Todo el año, ¿no? Todo el año fiscal o todo el periodo contable de un año, de un ejercicio. Entonces, eso se vuelve mucho más amplio, ¿no? Mucho más la cantidad de información que se procesa, que se tiene que registrar,
se va a ver más voluminosa. Pero, como les digo, les repito, aquí estoy tocando acciones que siempre están presentes en cualquier tipo de empresa, ¿no? Entonces vamos, ¿sí? ¿Me confirman? ¿Todos tienen el material, por favor, para poder pasar al Excel? O el que no lo tiene, que le pueda tomar captura. A ver, por favor, para poder pasar a lo que es el Excel. Todos los tienen, Anderson, porque se les Ah, mandó ya, al correcto. grupo. Puedes continuar nomás. Perfecto. Bien. Bien, acá ahí se les ha enviado también una plantilla de lo que es básicamente todos los libros que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar. Acá tenemos el libro Inventarios y Balance, que es el formato 3.1, ¿ya? Esto ustedes lo pueden descargar también de la misma plataforma de Suna o por internet pueden encontrarlo. Tenemos el formato 8.1, que es el registro de compras, ¿ya? Tenemos el formato 14.1, que es lo que corresponde al registro de ventas. Tenemos el libro Caja y Bancos, detalle de movimiento solo de efectivo, ¿ya? Solo de efectivo, porque también vamos a encontrarnos con formato 1.2, que es libro Caja y Bancos, pero movimiento de cuenta corriente, ¿ya? Entonces tenemos dos. Dentro del libro Caja y Bancos tenemos uno, que es el dinero efectivo propiamente, y tenemos el 1.2, que es dinero en cuenta corriente. Luego el libro diario, ¿ya? El libro diario. Tenemos también acá el libro mayor, el balance de comprobación, ¿correcto? La PLAME o la planilla, esto es una planilla auxiliar. Ojo, en la planilla sí no hay formato, ¿ya? O sea, la planilla no es que haya un formato como ustedes ven en los anteriores, que tiene su número de formato, porque esto está establecido por resolución de superintendencia SUNA. En la planilla no, porque como ustedes saben, la planilla hoy en día también es electrónica y por lo tanto no hay un libro, no existe libro de planillas. Eso existió quizás hace 10 años atrás, ¿no? Pero en la actualidad no hay. Lo que sí hay es auxiliares que uno lo puede implementar para un control, ¿no? De cómo es el cálculo y determinación, en este caso, de todo lo que corresponde al tema de beneficios al trabajador o descuentos o aportes que se hacen por ellos, ¿sí? Esta es una plantilla, bueno, que tenemos, o que tiene, o que, como ustedes ven, tiene casi todo lo necesario para poder trabajar. Y finalmente tenemos el estado de situación financiera con el estado de resultados, ¿no? Pero esto, no sé si nos alcanzará el tiempo, pero básicamente tenemos que ver los libros, porque esto ya es parte de la formulación de estados financieros, ¿correcto? Entonces vamos a la primera parte. A ver, entonces la primera parte creo que ustedes lo van a hacer de manera muy rápida. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Habíamos dicho que acá vamos a llenar la información referente al libro Inventarios y Balance. Y acá, bueno, previo a eso, olvidaba esto es importante también, estas estructuras o estos formatos están ya pre-elaborados,
¿correcto? Ya distribuidos también por la administración tributaria para todos los contribuyentes que quieran hacer uso. Y tiene esta estructura, el cual está conformado en la primera línea como los datos de cabecera, que debe ir el número de formato o el nombre del formato, que en este caso es el 3.1, libro inventarios y balances, balance general, ¿correcto? Luego debe ir el periodo o ejercicio, que se está en este caso materia de trabajo, ¿sí? Luego el número de RUC y por último la razón social, ¿ya? Entonces todos estos datos creo que ya nosotros hemos podido revisar a la hora que hemos estado viendo la constitución. Esa la empresa es Génesis, ¿no es cierto? Sociedad anónima, acá el periodo es, a ver, aquí hay que variar, acá el ejercicio es 2019, ¿ya? Ejercicio 2019, ¿ya? El RUC es el que está ahí también en la monografía. Entonces, el nombre de la empresa es Génesis Sociedad Anónima, ¿correcto? Entonces, estos datos son prácticamente los primeros que tenemos que ir anotando. Recuerden, el ejercicio, el número de RUC y la razón social de la empresa, ¿ya? Ahora en el contenido, estas estructuras también ya están definidas. Simplemente lo que hay que hacer es trasladar o registrar la información que tenemos física, lo vamos a convertir en información financiera. Por ejemplo, yo veo acá varias partidas, ¿no es cierto? Y también están dentro del activo, dentro del pasivo y patrimonio. Esto también vale decir que forma parte de la famosa o del famoso principio de partida doble, ¿correcto? Porque, ¿qué nos quiere decir este cuadro, este formato? Que todo lo que yo anote va a ser en esta columna, va a ser igual a todo lo que yo anote en esta otra columna, ¿sí? Se está cumpliendo el partida doble. Si yo acá tengo 100.000, por este lado también voy a tener 100.000. Entonces va a haber un equilibrio al final, ¿correcto? Lo único que tengo que ahorita es, por ejemplo, revisar mi monografía y ver cuánto corresponde a caja y bancos, o sea, dinero en efectivo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo en dinero en efectivo? A ver, si hacemos tenemos 1.000.000 en banco y 100.000 en efectivo, ¿no es cierto? En dinero constante. Entonces, acá, ¿qué va a hacer? Sumar los 100.000 más el millón. Correcto, ya tengo 1.100.000, ¿sí? ¿Qué más tengo? Ojo, estoy con inventario inicial. Tengo mercaderías, ¿no? Los 500 hornos por $500.000 de soles, o sea, 500.000. En este caso, habíamos dicho que las mercaderías son existencia, ¿sí? Esto de acuerdo a la terminología del Plan Contable General Empresarial y también de acuerdo a la NIF. Lo que es mercadería también se le llaman existencia, ¿no? Porque son productos ya elaborados, productos que se van a ofertar o a comercializar. Que es distinto si fueran materias primas, auxiliares o envases y embalajes. ¿Por qué? Porque estos vienen a ser insumos que van a formar parte del proceso de producción y que luego nos van a permitir nosotros tener una existencia o un producto final, ¿ya? En nuestro caso ya tenemos los hornos fabricados, ¿no? Entonces, ¿cuánto está valorizados? 500.000, ¿no? 500.000. ¿Qué más tenemos? Si seguimos revisando, tenemos activos, ¿no? Tenemos acá activos. Dentro de los activos tenemos lo que es propiedad, planta y equipo, o lo que comúnmente se le conocía hasta hace 2 años, ¿no? Hasta diciembre de 2019,
inmuebles, maquinaria y equipo. Solo que por efecto de las modificatorias en el plan contable y producto de la actualización de terminología de las NIF, entonces ahora se le denomina, ahora se le llama propiedad, planta y equipo. Y acá va a ir anotado todo lo que corresponde a activo fijo. Activo fijo, ¿cuáles son? Todos los muebles y enseres, ¿no? Como fueron los escritorios valorizados por 1000, fueron también las sillas valorizados por 200 y fueron los televisores valorizados por 3000 soles. ¿Sí? Tenemos todos esos activos. ¿Sí? Y ya no tengo más, ¿no? Porque acá está prácticamente todo lo que yo inicio o todo lo que yo empiezo para el negocio. ¿Qué es lo que hago? Simplemente sumo todo lo que es mi activo corriente, ¿ya? Más mi activo no corriente de acuerdo a estas celdas, ¿no? Acá yo tendría que poner mi total activo corriente, todo lo que tengo en esta parte, hasta esta columna. En activo corriente tengo 1.600.000 y en activo no corriente tengo 420.000, o perdón, 4.200. Sumado todo me da 1.604.000, ¿correcto? Ahora, yo había dicho que todo esto forma parte de mi patrimonio, ¿no es cierto? Forma parte de mi capital. Entonces yo me voy a esta columna y me ubico en la parte que corresponde a capital. Como es capital inicial, voy a ver acá que corresponde a esta columna, porque ojo, hay capital adicional y hay capital. En este caso es el que dice solo capital, ¿ya? ¿Cuánto sería? La sumatoria de todo lo anteriormente eh, eh, registrado, ¿no? 1.104.200. Y si yo reviso, en el activo, ¿cuánto tuve? 1.604.200. Y acá también tengo 1.604.200. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? En el formato 3.1, a ver. A ver. ¿Todo bien? Continuamos, ¿no, Anderson? Correcto. Ahora, en esta parte vamos a hacer el registro de compras, en ese orden, ¿sí? En la monografía vamos a encontrar lo que son registros, operaciones de compras y de ventas, ¿sí? Vamos entonces primero a considerar todas las que son de compras y luego vamos a las operaciones de ventas, ¿ya? Vamos con todas las operaciones primero de compras. Entonces yo revisando mi monografía voy a encontrarme con la operación del día 2 de diciembre, que es la compra de 80 hornos, marca Thomas, a un costo unitario de 1.250 soles más flete también, ¿no? Más IGB, según factura número tal, respectivamente a la empresa Dimersa con RUC número se paga el 100% con cheque. Entonces, esta columna donde dice mi correlativo es para poder yo ir enumerando la cantidad de operaciones o de comprobantes que se están contabilizando, se están registrando. Por ejemplo, si yo pongo acá el 1, yo voy a tener que hacer un seguimiento, o sea, un correlativo. La siguiente operación será 2, la siguiente 3 y así hasta el número de operaciones que yo tenga, ¿correcto? Luego tengo fecha de emisión del comprobante, es la fecha que nos indica la factura o la boleta o el comprobante de pago, ¿ya? El comprobante de pago, ojo, acá se registra todo lo que son comprobantes de pago, ya habíamos dicho, comprobante de pago es la factura, recibo por servicio público,
lo que son comprobantes de pago. Fecha de vencimiento, generalmente las facturas ni las boletas tienen fecha de vencimiento, ¿no? Los únicos que sí viene preimpreso son los recibos de servicio público, ¿ya? Ahí sí viene una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. ¿En la misma hoja puede salir otro más? Luego tenemos los datos relacionados con el comprobante de pago. El comprobante de pago viene a ser el comprobante físico, ¿sí? O electrónico que sustenta la operación. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué nos dice? Que es una factura. La factura es serie o tipo 1, ¿ya? La factura es tipo 1. La serie es la que nos indica que viene a ser, a ver, F001, ¿no es cierto? Año de emisión de la DUA o de declaración simplificada. En este caso no hay, porque no es una importación, entonces en este caso no iría nada en este recuadro. Número del comprobante de pago o número del formulario físico virtual. Entonces, eso sí tiene. Es el 7845, ¿no? 7845. Ahí está, 7845. Entonces, acá hemos prácticamente culminado con los datos referentes al comprobante de pago. ¿Ya? Estos son datos referentes al comprobante de pago. Ahora vienen los datos referentes al proveedor, ¿ya? Al proveedor. Todos los proveedores o todas las personas que tienen algún tipo de actividad empresarial, el tipo de proveedor, en este caso el tipo de contribuyente 6, ¿ya? 6. El número viene a ser el número de RUC, ¿ya? El número de RUC. Y en apellidos y nombre viene a ser la razón social, ¿no? O en este caso es una empresa, es una persona jurídica, tiene su razón social, porque si fuera una persona natural, entonces tendría que tener apellidos y nombre. Al ser una persona, se pone su razón social. ¿Qué más nos piden? Acá hay varias columnitas, ¿sí? Varias columnitas que no todas se llenan, simplemente nosotros hay que ver cuál es la que verdaderamente corresponde llenar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos actividades destinadas, acá en la primera dice adquisiciones grabadas, destinadas a operaciones grabadas y o de exportación, o sea, ¿qué quiere decir? Que yo voy a comprar para operaciones locales, ¿sí? Porque son locales, o también que yo voy a exportar, ¿ya? O sea, puedo comprar solamente para la localidad, para el territorio peruano, o también podría darse para exportar. Luego en la segunda dice, adquisiciones grabadas destinadas a operaciones grabadas y o de exportación y a operaciones no grabadas. O sea, acá hay una combinación de que yo no solamente voy a comprar para operaciones que están grabadas con IGB, sino también compro por operaciones que no están grabadas con IGB. O sea, hay una combinación. En nuestro caso, no vendemos productos que estén grabados, ¿no? Lo que son los hornos son productos que están grabados. Entonces, esto no corresponde. Y la tercera nos dice valor, o en este caso, adquisiciones grabadas destinadas exclusivamente a operaciones no grabadas. No es nuestro caso tampoco. Entonces, no va nada. Luego dice valor de adquisiciones no grabadas. Entonces, tampoco tenemos impuesto selectivo al consumo, no es nuestra naturaleza, esos tipos de productos que estén grabados con el ISC. Otros tributos y o cargos, no tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Por último, el importe total. ¿Y de dónde salen estos datos? Bien, esto simplemente nosotros hay que revisar, que nos dijeron que fue 80 hornos, ¿no? A un costo de 1.250 cada uno. Entonces, multiplico 80 por
1.250 cada uno. ¿Cuánto me da? 100.000. Ahí está. ¿El IGB de dónde sale? Bueno, simplemente del cálculo de la base imponible, porque ese monto es el valor de la compra, ¿sí? Porque nos dicen que es más IGB, entonces yo tengo que incrementarle el IGB. Multiplico la base imponible por el 18% y ese va a ser mi total, ¿ya? Ojo que ahí no acaba, porque nos dice que esa compra también estaba con un gasto que estaba vinculado a la compra, ¿no? Que fue el servicio del flete. El flete también está con su comprobante de pago. Entonces, al ser un comprobante de pago adicional, es un correlativo más. Entonces tendría que ir acá, ya como correlativo 2. La fecha, bueno, en este caso viene a ser la misma. Como es factura, va el código 1. Como es la serie, también es F001. Y número, la 7846. ¿Correcto? Como es el mismo proveedor, ¿no es cierto?, que nos ha brindado el servicio del flete, entonces no habría problema. Simplemente registramos el mismo proveedor, los mismos datos. Y nuevamente viene acá. ¿Qué nos dice? Ese importe de flete de 400 soles es más IGB. Entonces, yo tendría que a estos 400 aumentarle el 18%. Si nosotros hacemos el cálculo, nos va a dar 72 soles, ¿sí? Entonces, el total sería 472, que es la sumatoria de todas estas columnas que vemos acá. ¿Correcto? Entonces, ahí estamos cumpliendo con la primera operación de compra que se ha dado el día 2 de diciembre. Ahora, yo tengo que revisar en qué otro día hay compras. Bueno, me ubico el día 8. El día 8, que también hay una compra de una camioneta. ¿Correcto? Entonces, lo mismo. ¿Qué es lo que hago? Sigo con el correo, en este caso sería 3. La fecha de emisión ya sería el 8, ¿no es cierto? El tipo, nuevamente, es 1 porque dura. La serie de la factura, que también ahí está descrita en la operación, es la FA0, el número 247.500. Como es una empresa, ¿no?, que vende, en este caso, vehículos, es código 6 o tipo 6, que es el RUC. Tenemos el dato para identificar, en este caso, al proveedor. Su razón social es Mitsui, sociedad anónima, y el valor. Y acá viene un dato también, ¿no? Nos dicen que el valor es 130.000 soles, pero no nos dicen que ese sea el valor de compra, sino nos habla que se pagó por ese vehículo 130.000. Entonces, ya está incluido ahí el impuesto, ya está incluido ahí el IGB. ¿Qué es lo que hago yo? Simplemente tengo que determinar cuánto corresponde por cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, yo he pagado acá. Ese es el importe total de la factura, del comprobante de pago. Pero ahora yo quiero saber cuánto va a ir en esta columna que corresponde a base imponible y cuánto corresponde a IGB, ¿no? Que fue distinto a los anteriores. ¿Por qué? Porque ¿qué me decía? Que iba a aumentar más IGB. Entonces, simplemente lo multiplicaba por 18% y al final sumaba su base imponible. La sumatoria de ambos me da el importe total. En este caso, me dan el importe total y yo tengo que determinar cuánto es de cada factura. Y simplemente con una ecuación, con una división, ¿no? Acá lo vamos a hacer. Es el importe total entre 1.18. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la base imponible de esa operación? 110.169.42. Y el IGB
19.830.51. Entonces ya estoy yo registrando correctamente esa compra del vehículo. Y ya no habría nada más que hacer. Estas columnas que no se llenan muy comúnmente o muy frecuentemente, pero que también las vamos a indicar, dice, número de comprobante de pago por sujeto no domiciliado, ¿no? Un sujeto no domiciliado es aquella persona que realiza alguna labor o en todo caso que te presta algún servicio, vende algo, pero que no es peruano, o sea, no tiene residencia o domicilio fiscal dentro del territorio peruano, pero que sin embargo te ha proveído de algún bien o de algún servicio. Entonces, ellos emiten no factura, sino otro comprobante de pago. Y por lo tanto, se anota en esta columna. El número de constancia de detracción es cuando la operación estuviera sujeta a dicho sistema de detracciones y por lo tanto uno anota en estas dos columnas el número de la constancia y la fecha que se realizó el pago en el Banco de la Nación. Tipo de cambio, cuando fuera una operación en moneda extranjera, por ejemplo, si fuera en dólares, yo tendría que partir esa operación de dólares a soles. Esto obedece también a un principio contable que es el principio de moneda común, ¿ya? Moneda común. Y por último tenemos estas columnas en las cuales dice referencia del comprobante de pago que se modifica. Esto sucede cuando, por ejemplo, hay un comprobante de pago que se emite, pero sin embargo luego se tiene que corregir. Para ello, entonces, se utilizan las famosas notas de crédito o notas de débito, ¿ya? Y esto me permite identificar que dicha nota de crédito o dicha nota de débito ha sido generada por un comprobante de pago modificado, ¿ya? Entonces, esto es para modificaciones de comprobante de pago que se emitieron anteriormente y sufrieron alguna modificación por el precio, por la cantidad quizás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? Nota de crédito, ¿ya? Otra compra la tenemos en el día 1, donde se realiza mobiliario, ¿no? Entonces seguimos. ¿Qué es lo que pasa? Ya no sería 3, sino 4, porque está aumentando las compras. Luego el mismo procedimiento, la fecha de emisión, como es una factura tipo 1, su serie y su número. Este proveedor, que es Fusta Fierro Industria SAC, tiene RUC, entonces es tipo de documento 6. Y la base imponible nos dice que es, ojo, 2600 más IGB. Como nos dicen más IGB, entonces automáticamente por esa palabrita yo ya sé que lo que me están dando esa información es la base imponible. Entonces a esa base imponible yo le aumento el IGB, o sea el 18%. Y sumo ambas columnas y lo pongo como importe total, que esto vendría a ser el importe a pagar total, ¿no? Dentro del comprobante de pago. Y así voy a entrar mi registro de compras. Para eso, entonces vamos acá a avanzar. Ustedes lo pueden hacer con mayor tranquilidad luego, ¿correcto? Hemos tenido en la operación 14, dice que el gerente se reúne en el Hotel Vice, SAC, con un potencial o con un cliente potencial para acordar contratos futuros, gastándose la suma de 600 soles entre bebidas y reservación, y se el día o se emite la factura 004687. Entonces, nos dicen que el importe total que se gaste es 600 soles, la misma metodología. Si es el importe total, ¿qué es lo que hago? Divido entre 1.18 y multiplico por 18% que corresponde a IGB. Estos gastos que se hacen son los denominados gastos de representación, ¿sí? Porque el gerente, en representación de la empresa, para poder establecer lazos comerciales, lazos empresariales, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Entonces ha tenido que reunirse, ¿no es cierto?, con potenciales clientes, ojo, con potenciales clientes, y por lo tanto, lógicamente para congraciarse o para poder generar ese círculo se necesita hacer algún tipo de inversión, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, a esta salida de dinero se lo denomina gasto de representación, que es muy distinto a que si yo, por ejemplo, o el gerente se hubiera ido de viaje, ¿no? Se hubiera ido de vacaciones con su familia a Bangkok, a Punta Sal, y creo que todos esos gastos que realiza, usa el comprobante de pago, o sea, exige el comprobante de pago y considera el nombre como si la empresa estuviera gastando en, en dicho viaje. A eso se le denominan gastos personales y por lo tanto SUNAT no reconoce esos gastos personales como parte del negocio. La SUNAT, bueno, si tú tienes la capacidad económica de ir a viajar por todo el mundo, bueno, hasta porque es tu dinero, pero si no forma parte de la actividad empresarial, entonces yo te voy a desconocer esos gastos y por lo tanto no van a poder contabilizarse, no van a poder registrarse. Es por ello que es importante ahí saber determinar qué gastos forman parte de la actividad del negocio y cuáles son denominados gastos personales, ¿ok? Luego tenemos el día 25 también. El día 25, si revisamos, se cancela, dice, el alquiler de local. En este caso, como no se cuenta con un local propio, la inmobiliaria le cede algunas instalaciones de su propiedad y por lo tanto le cobra la respectiva mensualidad, la respectiva renta. En este caso estamos hablando de 1.000 soles más IGB y con respectivo comprobante de pago. ¿Ya? El día, a ver, tenemos 15, a ver, los servicios, pues ahí debería ser comprobante de pago el día 28, ¿no es cierto? El día 28. El día 28, el día 28 de diciembre, sección el recibo, dice, de agua. Entonces, a la empresa, al PAL, y tiene, correcto, el día 28 dice el recibo, se selecciona el recibo de agua de 15, allá. Entonces, el recibo de agua es, la fecha de emisión de ese recibo es 15, pero tiene vencimiento el día 30 de diciembre, ¿ya? 30 de diciembre. ¿Por cuánto? Por 120 soles más IGB. Y lo mismo pasa con el recibo de luz que tiene fecha de emisión 16 de diciembre, pero vencimiento el 31 de diciembre, por un monto de 160 soles, pero incluido IGB, o sea, total me están dando. Si me están dando el total, acá tengo que dividir entre 1.18 y luego saco por diferencia o multiplico por 18%. ¿No? Esto lo puedo hacer por fórmula. Esto tiene que sumarme los 160. Y otro detalle que quería acá indicar es que, a diferencia de los comprobantes de pago que eran factura, era tipo de documento, ¿no? En los recibos de servicios públicos es el tipo de documento 14. 14. Ahí está, 14. Y prácticamente ya he culminado mi registro de compras. ¿Ya? Entonces ya están todas mis compras ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Todo lo que me genera ingresos. Y los ingresos me generan las ventas, ¿correcto? Entonces las ventas es el formato 14.1, 14.1, igual que el formato anterior, como ustedes pueden visualizar, tiene que tener estos datos de cabecera que corresponden al nombre del
o del registro, el periodo, el número de RUT y la razón social. Estos datos son valiosísimos. Si no se tienen, es como que fuera un examen, ¿no? ¿Se imaginan ustedes cuando dan un examen? Está muy bien, está correcto, pero no ponen su nombre ni apellido, ¿no? Entonces, el profesor, ¿cómo les asigna dicho calificativo? ¿No? Entonces, es importante consignar estos datos, que son los datos de cabecera, ¿no? Y estos también, los primeros datos que siempre se llenan son que identifican, en este caso, a la persona. Igual los registros. Y bien, y es casi similar al registro de compras. Este registro de ventas es casi similar. Lo único que tenemos que acá revisar en nuestra monografía son las operaciones que han generado ingresos por venta. Bueno, nos vamos revisando. Yo también tengo acá mi monografía. Nos ubicamos en la fecha 4. En la fecha 4 hay una venta. Si ustedes ven acá, es parecida a la estructura. ¿Por qué? Porque primero se inicia con el correlativo, ¿ya? Luego viene la fecha de emisión, fecha de vencimiento, los datos referentes al comprobante de pago, luego los datos referentes, en este caso al cliente, porque es venta ya, y acá sí varía. ¿Por qué? Porque acá ya hay lo que se denomina el valor o la base imponible, pero por ventas. Lo otro anterior fue base imponible por compras, por adquisiciones, ¿no es cierto? Pero que tienen la misma filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ver si lo que nos están dando es la base imponible, o sea, sin IGB, o es total, cual ya está incluido el IGB. Luego tenemos también el tipo de cambio, si fuera en otra moneda, y si es que hubiera alguna modificación, acá también se pueden emitir notas de crédito o de débito. Entonces, para poder saber de dónde o por qué se emite dicha nota de crédito y débito. O sea, saber cuál ha sido el motivo y a qué documento, a qué comprobante está modificado. ¿Ya? Para esto, utiliza estas columnas. ¿Ya? Ahora, si es que no ha habido nada, ninguna modificación, entonces simplemente se queda con tal y conforme estado. Dado, como les dije, es similar. En el tipo o en el correlativo siempre va desde el primero hasta el que tengamos. O sea, por porque es un dato o una información que no es muy útil, ¿no? ¿Por qué? Porque luego vamos a trabajar el registro de compra, perdón, el registro de ingresos, de caja, ¿no? Entonces ahí se complementa. Pero si fueran operaciones que tienen sí vencimiento, ¿no? Porque, o como ustedes saben, o bueno, si no saben, ya les estoy dando el alcance, hoy en día las facturas son también consideradas o tienen la condición, ¿no?, de título valor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo las puedo negociar, las puedo canjear en el banco. Si una factura que ya pasó su fecha de vencimiento y no me la cancelaron, entonces yo voy al banco y le digo al banco la negocio, ¿no? O sea, en otras palabras, transfiero los derechos de cobranza al banco y el banco, lógicamente, por ese servicio me va a cobrar, ya no me dará el monto total de la factura, sino me dará un porcentaje menos, y ellos ya se encargan de ejecutar todas dicho proceso de cobranza, ¿sí? En otras palabras, no, si a mí me deben 1.000 soles, ¿no?, en una factura de 1.000 soles, yo voy al banco y el banco, por un tema de liquidez que necesito en el momento,
y le digo al banco, banco, ¿sabes qué? Te transfiero esta factura, te la endoso, su derecho de cobranza, y a mí dame liquidez, necesito efectivo. Entonces el banco te dice, ya de los 1000, te voy a cobrar 100 soles, ¿ya? Porque yo ese es por el costo del servicio. Ok, ya, entonces el banco me descuenta los 100 y me cancela o me deposita solamente 900. Si bien no, estoy ahí reduciendo o perdiendo 100 soles, ¿no? Porque ya no los voy a poder cobrar. Pero por temas de necesidad en el momento, quizás para comprar mercadería, para pagar quizás personal, proveedores, etcétera, yo necesitaba ese efectivo. Y son hoy en día situaciones o productos financieros que se están utilizando con mayor frecuencia, ¿no? El tema de del canje de facturas negociables o la utilización de facturas negociables. Bien, el comprobante de pago, hemos dicho, es una factura, entonces es código o tipo 1. La serie también la tenemos, que es la F001, y el número también. Es la primera factura que se emite. Y luego tenemos, aquí vemos, nos dice que se vende a una persona natural, pero que tiene RUC. Entonces, si es RUC, es código tipo 6. El número de RUC también lo tenemos ahí. Y los datos del cliente también nos los están brindando, ¿no? Espinosa o Espinosa Valdivia Alberto. Ahora viene ya, prácticamente ya hemos concluido con la parte comercial. Ahora la parte tributaria, ¿dónde irá cada uno de los valores que se está mencionando? Nos dice que la venta es 60 hornos a 1.800 soles. Ya, entonces se entiende que está incluido ya el IGB. Cuando no me dice nada, o sea, cuando me habla de que ya está el total o se paga por el total, entonces ya se entiende que ahí incluye el IGB. Ahora, lo que yo tengo que es dónde irá. Dice en la primera columna, en la columna J, verificamos, dice valor facturado de la exportación. Nosotros no estamos exportando, ¿no? Eso me dice que es una exportación, por lo tanto, acá no va nada. Valor o base imponible de la operación grabada. Ah, este está más apropiado, ¿no? Porque es una operación que está grabada con IGB, porque yo estoy comprando hornos por los cuales pago IGB, entonces yo voy a venderlos grabados también con IGB, entonces base imponible de la operación grabada. Pero también tengo acá una columna en la cual yo puedo tener operaciones que estén exoneradas o estén inafectas. Entonces también está contemplado. Ventas que estén afectas al ISC, impuesto selectivo al consumo, el IGB que tiene su columna específica, ¿ya? Otros tributos que no forman parte de la base imponible, como por ejemplo el tema de las bolsas, ¿no? El tema de las bolsas plásticas que últimamente, ya más de un año se viene cobrando estos céntimos, ¿no? Entonces acá es una operación que no está grabada con base, o no forma parte de la base imponible, ¿no? Es un pago fijo, 10 céntimos, 20 céntimos, ¿no? Que está ido subiendo. Y el importe total es la sumatoria de las columnas antes mencionadas. Bien, como ya identificamos en qué columna va a ir, simplemente yo hago los cálculos. ¿Cuánto era la venta? 108.000, perdón, 60 por 1.800, 60 por 1.800. 60 por 1.800. ¿Cuánto me da? 108.000, ¿correcto? Entonces, esa venta, ¿qué es lo que va a pasar? Está afecta a IGB, ¿no es cierto? Entonces, le calculo el IGB, que ahí está, y es sumar la base imponible más el IGB, es el total del comprobante de pago, o en este caso de la 120.440.
Ustedes pueden hacer sus cálculos y debería darles el mismo valor. Y bien, ¿qué me queda? Simplemente verificar, ¿no? Verificar. Ahorita no estamos tocando nada de compras, perdón, de cancelaciones, porque lo vamos a ver en los libros respectivos. En este momento solamente estamos viendo lo que es compra y venta. Registro en este caso de los formatos 8.1, que es el registro de compras, y 14.1, que es el formato de registro de ventas, ¿ya? Entonces estamos viendo el llenado y registro de estos dos libros contables. Bien, voy a la operación, el correlativo en este caso vendría a ser el 2 del día 2 de día, ¿no? Que se produce otra venta, pero nos dice que las ventas en este caso son con boletas, ya con boletas. Bien, no hay ningún problema, se puede vender, ustedes saben, ¿no? Ya sea con factura o con boleta. Al fin y al cabo las dos son ventas, las dos me generan ingresos. ¿Qué tendría que hacer? Simplemente acá variar, acá sí tengo que variar el tipo de documento. El tipo de documento ya no sería 1, sino cuando hablamos de boletas, estamos hablando del tipo 3, ¿ya? Tipo 3. Es la única variación. Luego, la serie o el número, bueno, EB01, ¿sí? EB01. El número también es 1. Acá no tienen RUC, como no tienen RUC, ¿no es cierto? Son personas naturales solamente con DNI, entonces ya no es 6, sino ahora es 1. Ya cuando es DNI es 1, varía. Y pongo su número de DNI, sus datos personales, ¿correcto? Y viene ahora en las ventas, ¿no? Nos dice que es el primer cliente 1500 más IGB. Entonces, 1500 más IGB, ¿sí? A ver, un minuto, por favor. Un minuto, Luisín.
Ya, disculpen la interrupción. Entonces decíamos que este sería el registro de la venta, pero con boleta de venta. A diferencia de la factura, solamente varía en el tipo de documento, que sería 3. En este caso, en la información del cliente, como no tiene RUC, es una boleta, ¿no? La boleta se emiten solamente con DNI, entonces sería el tipo 1, y luego el registro es similar al de una factura, ¿correcto? Y esto también es muy, muy importante, ¿no? Ya sea una venta con boleta o ya sea una factura, por ambos se paga IGB, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que hay en algunos casos cierto desconocimiento o una falta de información, que a veces dicen, no, dame factura eh, o dame boleta, ¿no? Para que no pagues IGB o para que no pagues mucho. Se paga igual, sea boleto, sea factura de venta, igual se paga por ambos. Cuando es compra, cambia la figura. ¿Por qué? Porque solamente las que me dan derecho a crédito fiscal son las facturas, más no las boletas, ¿ya? Entonces, por ahí quizás algunas veces muchos usuarios o contribuyentes desconocen, ¿no? El funcionamiento de los comprobantes de pago, ¿no? Y pensando que cuando venden con boleta no van a pagar impuesto o van a pagar menos. No, eso es incorrecto. Se paga igual, ya sea con boleto o con factura. Cuando se ve. ¿Ya? Entonces, luego tenemos el, dos más ventas, ¿sí? Que son de los contribuyentes, en este caso de los clientes, Robert y Ana Vera, ¿no? Ahí está. 3.000, porque son hornos más IGB, el otro es un horno más IGB, correcto. Y el correlativo, como hemos dicho, va aumentando. Al no haber ya o haber concluido ahí nuestras ventas, simplemente ya eso sería todo lo que tenemos por registrar en este libro. ¿Ya? Nos vamos guardando. Otra operación que vamos a hacer, o bueno, el que ya está, simplemente vamos a verificar, es el de la planilla, ¿sí? El de la planilla para terminar todo por este cuadro. En la planilla vimos que habían 4 trabajadores, teníamos el señor López Macedo, Julián como gerente, que está ahí, señor Hemingway Campos Ernesto como contador, la señorita Emilia Broncano Chávez como secretaria, y el señor Rodolfo Bustamante como vendedor. ¿Correcto? 4 cargos distintos y lógicamente con salarios diferenciados también, ¿no? En el primer caso nos dicen que su salario básico es 3.600 y goza de una asignación familiar y además está afiliado a la AFP. ¿Correcto? Esta plantilla le va a servir para elaborar también sus planillas, ¿no? Para los que quisieran usar este formato. En este caso, asignación familiar sí corresponde al gerente, ¿ya? Al resto no. En el segundo caso, el contador dice, no nos dice que tenga asignación familiar. La secretaria dice que tiene un hijo, pero tiene 25 años, está en UNP. Y el vendedor habla de asignación familiar, también está en ONP. Entonces, primero están en AFP y los dos últimos en NP. Acá hay un dato particular y les doy avance. Si bien es cierto, como sabemos, la asignación familiar es un beneficio del trabajador, ¿no? Por carga justamente familiar, hijos menores de 18 años, pero hay también una norma expresa que amplía este derecho, siempre y cuando el hijo
esté cursando, ojo, cuando cumples tus 18 años, pero el hijo, en caso, ya deja de ser menor de edad, ¿no es cierto? Ya es mayor de edad. Pero si es que él está cursando estudios técnicos o superiores, el lapso se haga hasta 6 años más. Entonces estamos hablando de una continuidad de 6 años más luego de haber cumplido 18 de percibir este derecho que es asignación familiar. Viendo, entonces, leyendo, interpretando la norma, la señorita secretaria Broncano de Celicia, si bien es cierto, tiene un hijo de 25 años, no sabemos si está estudiando o no, porque si no está estudiando, lógicamente calificaría desde ya. La otra opción que estuviese estudiando, igual, ya desde los 18 años más 6 años más, estamos hablando de un tope de 24 años. O sea, máximo es hasta 4 años. En este caso, si tu hijo cumple hasta esa edad, podría recibir el beneficio de la asignación familiar. Pasado ese tiempo ya se pierde, ya no corresponde, en otras palabras, ¿no? Porque esa es la ampliación máxima, 6 años más después de haber cumplido los 18 años. Eso quería darles como alcance. Bueno, después el sueldo, también tenemos ahí las respectivas remuneraciones. Entonces, el único que gozaría con ese ingreso por asignación familiar sería el gerente. Entonces, la remuneración bruta se compone por el sueldo básico más la asignación, que en este caso la goza el gerente. Luego tenemos en estas otras columnas, Sistema Nacional de Pensiones, ONP, ¿correcto? Oficina de Normalización Previsional, en otras palabras, los fondos de jubilación, ¿sí? Ya sea público o privado, ¿correcto? Estos vienen a ser, estos son retenciones a cargo del trabajador, retenciones a cargo del trabajador. En otras palabras, esto es lo que se le descuenta al trabajador. ¿Para qué? Para que el empleador luego lo pague tanto a la ONP como a la AFP. ¿Para qué? Para que se vaya a un fondo de jubilación. Los dos primeros nos dijeron que no estaban en ONP, que estaban en AFP. Simplemente colocamos acá la AFP y automáticamente hace los cálculos, ¿no? Porque tenemos acá la tablita de cálculos o de aportes de comisiones, ¿sí? Entonces hace los cálculos automáticamente. Simplemente es cambiar la AFP, acá también, ¿no? Igual. ONP también lo calcula directamente, ¿por qué? Porque el 13% de la remuneración o de la remuneración bruta, y la FP también, pero como les digo acá, lo que hay es tres rubros. Uno que es el aporte obligatorio, que es el 10%, ¿no? Acá sí es el 10% para todas las AFP. Tenemos la comisión sí es variable, ¿no? La comisión varía dependiendo la AFP. Y la prima de seguro también varía. Bueno, en este caso está estandarizada con el mismo importe, pero en algunos meses, en algunos periodos, suele variar algunos puntos porcentuales o algunas décimas porcentuales, ¿correcto? Entonces, todo esto son descuentos. Entonces, acá tenemos este rubro, esta columna que dice total descuento. ¿Para qué? Para poder nosotros determinar cuánto es la remuneración neta. ¿Y la remuneración neta de dónde se extiende? ¿De dónde se obtiene? De la remuneración bruta menos el total de descuento. ¿Sí? Como ustedes ven, ahí está. En este caso vamos a restar los 3.693 que fue el total percibido menos el total de descuento que es 473.44. Mi remuneración neta, o sea, lo que ya percibe el valor de manera, en este caso, en efectivo o transferencia, que por COVID hoy en día exige a todos los trabajadores utilizar medio bancario, ¿no? Con un fin también poder
fiscalizarlas ¿no? a todos los trabajadores dependientes, ¿no? Para saber su movimiento de ingreso. Entonces, esto es lo que se le va a abonar. Y así para cada uno de los trabajadores. ¿Ya? Luego, ¿qué más tenemos? El e-salud, que esto es una carga del empleador, en otras palabras, es lo que paga la empresa por cada trabajador. En este caso es el 9% de la remuneración bruta también. En este caso vendría a ser el 9% de los 3.693, ¿no es cierto? Ahí está, 9%. Lo mismo pasa con el segundo, tercer y cuarto trabajador. Total aportes, bueno, en algunas empresas, ¿no? Por un tema de edad y salud en el trabajo, se les paga lo que es el SCTR, ¿no? Seguro complementario de trabajo de riesgo, pero como les digo, depende el tipo de actividad, ¿no? O el nivel de riesgo de la empresa. En nuestro caso es comercio, no hay mayor riesgo, entonces simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Esta parte no conlleva a registrar nada, ¿no? Entonces el total aporte se mantiene igual. Como ustedes ven, ya está nuestra planilla elaborada. Entonces tenemos nuestras compras, nuestra planilla, nuestras ventas, vamos viendo nuestro inventario inicial también, ¿no es cierto? Vamos viendo qué faltaría. Nuestro movimiento de efectivo. Si queremos nosotros hacer dicho libro, simplemente hay que recurrir a las partidas que se han originado en efectivo. Y la primera que tenemos, igual, siempre tienen el correlativo. Vamos a enumerar acá la primera, y justamente es la del día 1, o la del inventario inicial, ¿no? Por la apertura del activo, pasivo y patrimonio, lo que tenemos acá, ¿no? De este 1.100.000, ¿cuánto fue en efectivo? ¿Recuerdan? Fue solamente 100.000. Y estos saldos y movimientos que demuestra el libro Caja y Bancos, movimiento de efectivo, la primera columna de deudor, correcto, es para ingresos, ¿ya? Ingresos de efectivo.